¿Ya mentiste hoy? Tal vez sí, tal vez ni siquiera te diste cuenta. A veces es eco "estoy bien" automático, cuando por dentro todo se está derrumbando. O esa excusa rápida que sueltas solo para no tener que dar demasiadas explicaciones. Mentir, muchas veces, es tan natural que ni lo notamos. Puede estar en las cosas pequeñas, como decir que te gustó un regalo que en realidad odiaste, o en cosas grandes, como ocultar sentimientos profundos para mantener la paz. La verdad es que todos mentimos. Puede ser en pequeños detalles o en grandes decisiones. La pregunta es, ¿vale la pena mentir para conseguir lo que quieres? ¿Realmente vale el precio de la sinceridad en todos los momentos de la vida? ¿O será que la mentira es, en algunos casos, un mal necesario para sobrevivir, crecer, conquistar? No estoy hablando de convertirte en un mentiroso compulsivo, de engañar a todos sin pensar en las consecuencias. No estoy diciendo que debas manipular, traicionar la confianza de los demás o usar la mentira como estilo de vida. Estoy hablando de esas situaciones en las que, si eres 100% sincero, terminas perdiendo. Esas situaciones donde la verdad te expone, te deja vulnerable, mientras quien miente parece avanzar, ganar. ¿Te ha pasado? ¿Decir la verdad en una entrevista y ver cómo el puesto se lo lleva a alguien que inventó todo? ¿Abrirte demasiado en una relación y luego ver cómo usan eso en tu contra? ¿Ser honesto con un amigo y por eso quedarte solo mientras el otro sigue rodeado de gente por saber jugar el juego? Vivimos en un mundo que valora la verdad, pero premia a quien miente bien. Es un verdadero dilema. Desde niños nos enseñan que mentir está mal, que la honestidad es el mejor camino. Pero luego creces y descubres que el mundo real es muy diferente de los cuentos infantiles. La verdad no siempre es recompensada. Al contrario, muchas veces es castigada. Es duro decirlo, pero es real. Y ahí aparece el conflicto. Entre lo que es correcto y lo que funciona. Entre la moral y la supervivencia. Porque una cosa es vivir de acuerdo con tus principios. Otra es competir con quien no tiene ninguno. Y en esa competencia, quien es 100% verdadero muchas veces se queda atrás. Vamos por partes. Primero, entendamos qué tipo de mentira estamos tratando. Está esa mentirita social, esa que parece inofensiva, casi obligatoria. Te encuentras con un conocido en la calle, te pregunta si te gustó su nuevo corte de cabello y tú dices, se ve genial, aunque pienses que parece que se lo cortó a oscuras. ¿Eso es educación o falsedad? Depende. Depende de la intención, del contexto, del impacto. Muchas veces, esas mentiras sociales evitan conflictos innecesarios, preservan relaciones, mantienen la paz. No se hacen para manipular, sino para proteger. La línea entre el respeto y la falsedad, en ese caso, es muy delgada. Pero existe. Luego está la mentira estratégica, esa que usas para conseguir algo importante. No se trata de engañar por placer, sino por necesidad. La persona que miente sobre tener experiencia para conseguir un empleo, porque necesita el dinero, porque tiene cuentas que pagar, hijos que alimentar, sueños que realizar. El estudiante que copia en un examen porque sabe que el sistema es injusto y que memorizar contenido no cambiará su vida. ¿Está mal? Tal vez. Pero es comprensible. En muchos casos, sí. Porque es fácil juzgar desde una posición cómoda. Difícil es mantener la ética cuando la vida te aprieta, cuando la supervivencia está en juego. Y ahí es donde la mentira se vuelve una elección, un recurso, una estrategia. Vamos más profundo. Maquiavelo. Sí, ese del dicho, el fin justifica los medios. Ya decía que el gobernante debe saber jugar el juego, que no se puede ser bueno todo el tiempo en un mundo malo.
que ser amado está bien, pero ser temido es más efectivo. Y mira, escribió eso en el siglo XVI, pero parece que hablaba de nuestro tiempo. Maquiavelo no promovía la maldad, sino que mostraba la realidad. Entendía que, en el poder, en la política, en la vida, la verdad no siempre basta. A veces hay que engañar para proteger, manipular para mantener el orden, fingir para mantener el control. Y eso, por cruel que suene, tiene lógica en el mundo real. Imagina esto: eres una persona honesta, dedicada, trabajadora. Siempre dices la verdad. Crees que el mérito será reconocido, que la justicia prevalecerá. Y entras en un ambiente competitivo, donde las personas hacen de todo para ganar. Mienten, traicionan, inventan historias, se promocionan sin tener nada detrás. ¿Y tú? Sigues siendo sincero. Y te quedas atrás. ¿Cuál es la recompensa de tu honestidad? La frustración, el cansancio, la sensación de injusticia. Eso te cambia, te hace cuestionarte. ¿Realmente vale la pena ser verdadero cuando el juego es sucio y las reglas solo se aplican a algunos? Claro, no estoy diciendo que todos deberían salir a mentir. El mundo ya está lleno de falsedad, y quien miente demasiado, tarde o temprano se pierde. Se contradice, se quema, se revela. Pero la cuestión aquí es, ¿acaso, en ciertos momentos, la mentira bien calculada, bien pensada, puede ser el único camino? La única manera de protegerte o avanzar. Vivir diciendo la verdad, cueste lo que cueste. ¿Siempre es la mejor elección? ¿O existe un punto medio, donde la estrategia no es sinónimo de deshonestidad, sino de inteligencia emocional? Pensemos en otra situación. Relaciones. ¿Cuántas veces has callado una verdad para no herir a alguien? ¿O escondiste algo porque sabías que la otra persona no lo iba a entender? Eso es cobardía. O cuidado. Decir siempre la verdad es prueba de carácter. O a veces es solo egoísmo disfrazado de sinceridad. Hay quienes lanzan la verdad a la cara del otro como si fuera una virtud, pero en realidad es falta de sensibilidad, porque no toda verdad necesita ser dicha, y no toda mentira es maldad. A veces, ocultar algo es una forma de cuidar, de proteger lo que es bueno, de evitar dolores innecesarios. Y en el trabajo, ¿te has dado cuenta de cómo quienes saben vender una imagen les va mejor? No se trata de ser el mejor, sino de parecer el mejor. Y para parecer, mucha gente miente, crea un personaje, publica en redes una vida que no existe, monta una obra de teatro. Y el mundo aplaude. La verdad, en ese caso, parece tímida. Se queda en un rincón, mientras la mentira brilla en el escenario. Esto ocurre porque vivimos en una era de apariencias, donde ser real a menudo asusta. Y parecer perfecto vale más que ser honesto. Y eso lo afecta a todo. Desde cómo nos vestimos hasta lo que decimos, publicamos, mostramos. Por eso tanta gente honesta se siente fuera de lugar, porque le enseñaron que lo correcto siempre gana. Pero sale a la calle y ve lo contrario. Ve al corrupto hacerse rico, al falso ser promovido, al mentiroso ser elegido. Y entonces surge la duda. ¿Vale la pena ser verdadero? ¿Vale pagar el precio de la sinceridad en un mundo que premia a quien sabe mentir con confianza? La respuesta no es sencilla, porque cada persona tiene sus valores, su historia, sus límites, pero la duda es válida y merece ser pensada. Pero calma, no todo es blanco o negro. Hablemos de la mentira como herramienta. Un cuchillo puede cortar pan o herir a alguien. La mentira es así. Puede usarse para engañar y destruir, o para proteger, protegerte, abrir caminos. El secreto está en la intención. Mentir para manipular, sacar ventaja, hacer daño, eso es tóxico. Pero mentir para calmar, evitar un mal mayor, ganar tiempo, puede ser sabiduría. La cuestión es,
¿Estás mintiendo para ayudar o para engañar? ¿Para ocultar algo que necesita ser dicho o para evitar un dolor que sería injusto? Hay una frase que dice, la verdad sin empatía es crueldad. ¿Lo habías pensado? A veces decir la verdad de la manera equivocada duele más que una mentira que consuela. ¿Y entonces, qué es más justo? ¿La verdad que destruye o la mentira que protege? Y no, esto no es relativismo barato, es la vida real. Porque vivir exige más que decir la verdad. Exige sensibilidad, exige saber cuándo, cómo y en qué contexto hablar. Y exige entender que el otro no siempre está listo para oír lo que quieres decir. Hagamos un ejercicio. Piensa en 3 momentos de tu vida en los que mentiste. Ahora pregúntate, ¿por qué mentiste? ¿Fue para protegerte? ¿Para proteger a alguien? ¿Para conseguir algo? ¿Para evitar un problema mayor? La mayoría de las mentiras nacen del miedo. Miedo a perder, a ser juzgado, a no ser aceptado. Y el miedo es un gran motor. Nos hace actuar de formas que ni reconocemos después. Pero también muestra que la mentira, muchas veces, es una reacción, una defensa, un escudo que usamos cuando sentimos que la verdad nos va a dejar demasiado expuestos. Ahora piensa en lo contrario. ¿Cuántas veces tu sinceridad te metió en problemas? ¿Te hizo perder oportunidades? ¿Te hizo ver como ingenuo? Decir la verdad es un acto de valentía, pero también puede ser un acto de imprudencia, porque no todos merecen tu verdad, y no todos sabrán cómo manejarla. Hay quienes toman tu honestidad y la usan contra ti. Así que ser demasiado sincero con las personas equivocadas puede ser peligroso. Puede hacerte daño. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta no es simple, porque cada caso es distinto. Pero tal vez el secreto esté en el equilibrio. Saber cuándo decirlo todo, cuándo callar y cuándo decir lo que el otro necesita oír, no lo que tú necesitas soltar. Saber usar la verdad con sabiduría y la mentira con límites, porque vivir es navegar entre esos 2 polos. Y la madurez es entender que, a veces, el silencio vale más que una confesión. Y que la verdad, por muy noble que sea, necesita ser bien administrada. Mentir no es una virtud, pero ser verdadero sin sabiduría tampoco lo es. La verdad necesita contexto y la mentira, límites. El mundo no es un tribunal donde solo hay correcto o incorrecto. El mundo es un campo de batalla donde no siempre gana el honesto, donde ganar exige estrategia, no solo buenas intenciones. La verdad es un valor, pero la vida es un juego. Y no siempre gana quien juega limpio, sino quien sabe jugar, quien entiende las reglas, quien conoce los atajos, quien usa la mente sin traicionar el corazón. Y eso no es ser un listillo, es supervivencia inteligente, es saber adaptarse, defenderse, posicionarse. El mundo real es complejo, no es un cuento de hadas. Y a veces, para sobrevivir en él, necesitas usar las armas correctas, incluso la mentira, cuando sea la última salida o la única defensa. Eso no te hace una mala persona, te hace humano, capaz de evaluar riesgos, consecuencias, caminos, capaz de elegir no ser siempre verdadero, no por maldad, sino por inteligencia emocional. Al final, la pregunta que queda no es solo, ¿vale la pena mentir? ¿Estás preparado para jugar el juego de la vida como es? ¿O seguirás jugando como te gustaría que fuera? Piénsalo. Cuando la mentira destruye al que miente, poca gente habla de esto con la seriedad que merece. Pero existe un efecto secundario silencioso y devastador de la mentira que va mucho más allá de las consecuencias visibles, sociales o prácticas. La mentira, aunque muchas veces se trate como un recurso estratégico, una herramienta de supervivencia o incluso una forma de autoprotección, conlleva un costo oculto del que rara vez se habla.
Sí, mentir puede funcionar momentáneamente. Puede sacarte de una situación incómoda, evitar una pelea en ese momento, incluso darte alguna ventaja temporal, como conseguir una oportunidad, impresionar a alguien o encubrir un error. A primera vista, parece una solución rápida, un atajo, un alivio. Pero lo que casi nadie te dice con suficiente claridad es que toda mentira viene acompañada de una factura. Y esa factura no suele aparecer donde todos la ven. Suele manifestarse en el silencio de la conciencia, en el cansancio inexplicable, en la inquietud sin nombre. La mentira, aunque parezca inofensiva, inicia un proceso corrosivo. Y esa corrosión es interna. Cada vez que mientes, especialmente cuando mentir deja de ser un episodio aislado y empieza a convertirse en un hábito, activas un mecanismo de desgaste psicológico. Un tipo de desgaste que no se cura con descanso ni con distracciones. Porque mentir requiere esfuerzo. Requiere una memoria afilada para recordar con exactitud lo que se dijo, cuándo se dijo y a quién se dijo. Requiere constancia para sostener una narrativa falsa sin contradecirse. Requiere atención constante para que cada pieza de la mentira encaje perfectamente con las demás, formando una historia lo suficientemente coherente como para engañar no solo a los demás, sino muchas veces a uno mismo. Y todo eso tiene un peso silencioso, invisible, pero inmenso. No solo cargas con la culpa o el miedo de ser descubierto, cargas con el esfuerzo de mantener con vida un mundo que no existe. Con el tiempo, hay quienes se pierden completamente dentro de sus propias mentiras. Todo empieza con una historia aparentemente pequeña, casi inofensiva, un detalle omitido, una verdad distorsionada, una invención contada solo para facilitar las cosas. Pero la mentira echa raíces, y toda raíz busca expandirse. Cuando te das cuenta, esa mentira aislada ya se ha transformado en una red compleja de invenciones. Un laberinto de versiones alternativas de la realidad que se conectan entre sí como frágiles piezas de dominó. Cada nueva mentira requiere otra para sostenerla, y otra más, y otra más. Te encuentras constantemente en estado de alerta, con los nervios de punta, atento a cada palabra, a cada gesto, con miedo constante de que algún cabo suelto revele la verdad. Dejas de vivir con ligereza y empiezas a vivir como alguien que está siempre huyendo, como quien representa un papel que exige atención total, como si estuvieras en un escenario que nunca se apaga. Y entonces viene lo más cruel de todo. Cuando representas un papel durante demasiado tiempo, empiezas a olvidar quién eres realmente. La línea entre lo verdadero y lo inventado comienza a desdibujarse. La mentira, que al principio era solo una herramienta, empieza a ocupar el lugar de la identidad. Ya no sabes dónde termina la farsa y dónde comienza tu yo auténtico. Y eso es devastador, porque la mentira no solo te aleja de los demás, te aleja de ti mismo. Cada vez que eliges mentir, especialmente para preservar una imagen, para agradar, para manipular o para esconder algo que consideras inaceptable, te vas desconectando de tu propia esencia. Te fragmentas. Te conviertes en alguien que está siempre vigilándose, siempre actuando, siempre intentando mantener una máscara que ya ni sabes si fuiste tú quien decidió usar. La mentira es, sobre todo, una traición íntima, una ruptura con lo más genuino que hay en ti. Y esa ruptura no sucede de forma explosiva, como una detonación. Sucede en silencio, poco a poco, como una erosión constante. No lo notas al principio. Empiezas a sentir pequeños cambios, una incomodidad aquí, una ansiedad allá, una sensación de que todo está bien por fuera, pero algo no encaja por dentro. Hasta que un día, al mirarte al espejo, metafórica o literalmente, descubres que hay un vacío donde antes había identidad,
integridad, verdad. La mentira destruye, sí, a veces lentamente, a veces rápido. Pero lo más trágico es que, cuando destruye, no empieza por lo que está afuera. Empieza por dentro. Y el daño, cuando no se detecta a tiempo, puede ser demasiado profundo como para repararlo con facilidad. Cuando la verdad libera, aunque duela. Existe algo profundamente liberador en la verdad, incluso cuando viene acompañada de dolor. Aunque lastime, aunque desestabilice, aunque parezca arrancar algo desde dentro de nosotros. La verdad, a diferencia de la mentira, no es cómoda a primera vista. Muchas veces llega como un golpe, un sacudón, una ruptura. Puede provocar lágrimas, discusiones, pérdidas. Puede desorganizar planes, derrumbar ilusiones, romper vínculos que parecían sólidos. Pero, a pesar de todo eso, la verdad lleva en sí una fuerza transformadora que ninguna mentira puede ofrecer. La verdad es como una limpieza profunda. Desordena todo por un momento, pero deja el ambiente limpio, respirable, liviano. A diferencia de la mentira, la verdad no necesita ser sostenida con esfuerzo constante. No exige que recuerdes versiones diferentes de la realidad, ni que estés todo el tiempo pendiente de lo que dijiste o dejaste de decir. La verdad, una vez dicha, permanece. Puede doler en el presente, sí, pero siembra una paz duradera en el futuro. Es la paz de quien apoya la cabeza en la almohada sin el peso de la disimulación, sin el miedo de ser descubierto, sin la ansiedad de mantener viva una farsa. Es la tranquilidad de saber que estás alineado con quien realmente eres, que tus palabras reflejan tu esencia, que tu presencia es auténtica. Y esa paz, aunque muchas veces llegue después de un proceso doloroso, es una de las mayores recompensas de la sinceridad. La verdad también actúa como un espejo, y no un espejo distorsionado, como esos de parques de diversiones que nos muestran versiones caricaturescas de nosotros mismos, sino un espejo real, nítido, honesto. Te confronta, te muestra no solo lo que quieres ver, sino también lo que necesitas ver. Y esa confrontación, aunque difícil, es esencial. Porque solo cuando te ves de verdad, puedes empezar a transformarte de manera genuina. La verdad te conecta con tu esencia más profunda. No tolera máscaras ni actuaciones. Y al hacer eso, te acerca a las personas correctas, aquellas que reconocen y valoran quién eres de verdad. Cuando eliges vivir en la verdad, naturalmente te alejas de entornos y personas que viven de apariencias, que prefieren la conveniencia a la profundidad, que escogen el consuelo de la ilusión en lugar del trabajo de la autenticidad. Al principio, puede parecer que estás perdiendo algo. Puede parecer que decir la verdad te hará más vulnerable, más expuesto, más solo. Y a veces, es cierto, la verdad aleja. Aleja a quien no quiere enfrentarse a ella. Aleja a quien se beneficia de la mentira. Aleja a quien no está preparado para lidiar con la realidad. Pero con el tiempo, lo que parecía pérdida se revela como liberación. Aquello que se fue, tenía que irse. Lo que quedó, tiene raíz. Y el espacio que abre la verdad, aunque al principio sea doloroso, se vuelve fértil para relaciones más sinceras, más profundas, más verdaderas. Es como si hubieras llevado durante años una armadura pesada. Una armadura hecha de medias verdades, de silencios convenientes, de personajes que aprendiste a interpretar para agradar, para evitar conflictos, para ser aceptado. Y un día, al elegir la verdad, decides finalmente quitarte esa armadura. Al principio, el frío del mundo real te asusta. Te sientes frágil, desnudo, desprotegido. Pero pronto recuerdas algo que habías olvidado. Puedes respirar. Puedes moverte con libertad. Puedes ser tú mismo, sin miedo a desagradar, sin miedo a ser expuesto.
sin miedo a ser quien eres. Y eso no tiene precio. Vivir en la verdad es un acto de valentía. Es elegir el camino más difícil al principio, para cosechar frutos más dulces después. Es entender que no todo dolor es malo. Hay dolores que limpian, que curan, que reorganizan. La verdad duele, sí, pero es un dolor que pasa. Y lo que queda después de ella es claridad, es liviandad, es libertad, porque la verdad puede parecer dura, pero solo ella te permite vivir con el alma en paz. Entonces, ¿cómo decidir si vale la pena mentir o no? Esa es una de las grandes preguntas de la vida. Y como toda gran pregunta, no existe una respuesta definitiva, ni una fórmula universal que funcione para todos los casos. La vida es compleja, está llena de matices, contextos, emociones y dilemas que no caben en respuestas rápidas. Pero lo que sí existen, y son extremadamente útiles, son preguntas. Preguntas que funcionan como brújulas morales, que ayudan a aclarar la mente cuando todo parece confuso, que nos devuelven al eje cuando estamos a punto de justificar lo injustificable. Cada vez que te sientas tentado a mentir, vale la pena detenerse un segundo y preguntarte, con una honestidad brutal, ¿esta mentira realmente está protegiendo a alguien o me está beneficiando a costa de otra persona? ¿Estoy usando esta mentira como un escudo legítimo o como una herramienta de manipulación disfrazada de buena intención? Otra pregunta fundamental. ¿Esta mentira resuelve algo ahora, pero planta una bomba de tiempo para más adelante? Porque la mayoría de las mentiras funcionan como una anestesia. Alivian en el presente, pero pueden causar un dolor mucho mayor en el futuro. Mentir es fácil. Es el camino corto, el atajo. Pero todo atajo tiene un costo oculto. Y casi siempre, ese costo se presenta más adelante, cuando menos lo esperas, cuando la vida te exige coherencia. Y cuando llega el momento de pagar, el precio suele ser alto. Intenta imaginarte al otro lado de la situación. Si tú fueras la persona engañada, ¿aceptarías esa mentira como algo justificable? A veces, cuando somos quienes mentimos, creamos justificaciones muy convincentes. Nos decimos que es por el bien del otro, que no es para tanto, que nadie saldrá herido. Pero cambia de lugar. Imagina que descubres que alguien te mintió de esa misma forma. ¿Qué sentirías? ¿Alivio o traición? ¿Comprensión o indignación? Si tu mentira solo parece aceptable cuando eres tú quien la cuenta, tal vez no sea tan aceptable después de todo. Otra pregunta poderosa. ¿Esta mentira nace del miedo a enfrentar una consecuencia o es el fruto de una decisión ética, consciente, pensada? Porque muchas veces mentimos por cobardía, por miedo a una reacción, por no querer enfrentar las consecuencias naturales de nuestras acciones. Y ahí la mentira se convierte en un escudo, pero uno frágil que puede romperse con el más mínimo contacto con la realidad. Cuando eliges mentir por miedo, estás posponiendo un enfrentamiento inevitable, y cuanto más lo pospones, más grande se vuelve. En cambio, cuando eliges la verdad, eliges también tu propia fuerza, tu capacidad de sostener quién eres, con tus límites, con tus errores, con tus luces y sombras. Y al final de todo, llega la pregunta más íntima, más silenciosa, más decisiva. ¿Podrías apoyar la cabeza en la almohada y dormir en paz sabiendo que elegiste ese camino? Porque al final del día, cuando todo se calma, cuando se apagan las luces y el mundo se silencia, quedas tú contigo mismo. Y es en ese momento cuando la conciencia habla, cuando aparece la paz o la inquietud. La mentira puede engañar a los demás, manipular situaciones, incluso conseguir resultados rápidos. Pero no engaña al alma.
y vivir en conflicto con el alma es una forma silenciosa de sufrimiento. La verdad es que muchas veces mentimos porque no confiamos en nuestra propia verdad. Creemos que es demasiado débil, que no será suficiente. Tememos que nos haga perder algo: un trabajo, una oportunidad, una relación, una imagen. Pero, ¿y si, justamente por decir la verdad, ganaras lo único que nadie puede quitarte? Algo que no depende de la aprobación ajena, ni del mantenimiento de un teatro. Algo que resiste al tiempo, a las críticas, a las pérdidas. Tu integridad. Porque la integridad no es perfección. No es nunca equivocarse. Es tener el coraje de ser completo, de ser coherente con lo que crees, de no venderte por cualquier aplauso o recompensa momentánea. Y eso, aunque parezca poco frente a las ganancias rápidas que puede ofrecer una mentira, es en realidad el mayor patrimonio que puedes tener. La paz de quien no necesita esconder nada, la ligereza de quien puede vivir sin máscaras, la fuerza de quien sostiene su verdad, incluso cuando no es cómoda. Tal vez el mayor beneficio de la verdad no esté afuera, sino adentro. No se trata solo de lo que mantienes o pierdes en el mundo exterior. Se trata de lo que cultivas dentro de ti. Confianza, serenidad, claridad, libertad. Puede que, al decir la verdad, pierdas algo momentáneamente, pero lo que permanece es real. Y lo que vuelve, vuelve por elección, no por ilusión. La verdad asusta, sí, pero también atrae lo que es auténtico. Y cuando la vida se construye sobre la verdad, puede ser más difícil, pero es infinitamente más liviana. La vida es un juego, sí, lleno de cartas marcadas, de faroles, de estrategias ocultas, pero incluso en ese juego se puede jugar limpio. Se puede ser inteligente sin ser falso. Se puede ser estratégico sin ser deshonesto. Se puede ganar sin vender el alma. No siempre el camino más honesto es el más fácil, pero quizás sea el que te lleva más lejos, con más ligereza, con más paz. Porque, al final, lo que queda es quién fuiste cuando nadie te estaba mirando. Y si puedes sentir orgullo de eso, ya habrá valido la pena. Ahora cuéntame tú, ¿cuál fue la mentira más difícil que contaste? ¿O la verdad más dura que dijiste? ¿Te arrepientes? ¿Harías algo distinto hoy? Déjalo en los comentarios. Vamos a seguir esta conversación, porque aquí hablamos de las verdades y de las mentiras, sin hipocresía. Nos vemos en el próximo video.